Bueno, para realizar este ejercicio hay que leer atentamente el contenido. Y dice, dos fuerzas actúan sobre un cuerpo que indica la figura. Si la masa es de 200 kilogramos, determina la aceleración del objeto. Aquí lo que tenemos que hacer es construir un diagrama de cuerpo libre, donde se escriben sus fuerzas. Ay, perdón, vamos a borrar acá. Vamos a hacerlo mejor. Este es I, y este es X. Entonces, decimos que tenemos una fuerza. Bueno, entonces para seguir con el videito, en este ejercicio tendríamos que construir un diagrama de cuerpo libre, donde dicen que en el eje X ya se ejercen dos fuerzas, una para acá y una para allá. Entonces, los 10 newtons, como van en el lado positivo, queda F1 en el lado positivo del eje X, y los 5 newtons quedarían en el lado negativo. Entonces, como hay un movimiento, se genera una aceleración, que sería esta. Y por ende, como dice la ley, necesitaríamos ocupar esta, la segunda ley de Newton, donde dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ubicamos las sumas. Bueno, en este caso sería F1, los 10 newton menos 5 newton, ya que están en el lado negativo, están en el lado negativo, que es igual a la masa, que son 200 kilogramos, por la aceleración. Bueno, entonces aquí seguimos, dejamos con los 5 newton, que es igual a 200 kilogramos por la aceleración. Entonces, como este pasa, como acá está multiplicando, este pasa dividiendo kilogramos, y que igual a 0, y esto nos daría, le digo el tiro. Entonces, para seguir con el video, acá decimos que como Newton es igual a que kilogramos metro segundo, entonces coloquemos kilómetro metro segundo al cuadrado por los kilogramos. Entonces, el cuerpo, y entonces trabajamos acá y el resultado sería 5 dividido en 200 es igual a 0,025 metros segundo. Esa es la aceleración. Entonces, ese sería nuestro ejercicio. Listo. Perdón porque quedó un poco choco. Bueno, para hacer este otro ejercicio, tenemos que ver que los pide. Dice determinar la tensión de la cuerda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, como lo hacemos siempre. Ahí que se vea. Que se vea acá y X. Entonces, en este caso, la ley de Newton se aplica en el eje Y, donde esta parte sería la tensión, fuerza-tensión, y la fuerza-peso. Fuerza-tensión y fuerza-peso, sí. Entonces aquí sería la fuerza-tensión y aquí estaría la fuerza-peso. Y en el eje Y, la ley de Newton que aplicaríamos es la ley número 1. Eje Y, ley 1 de Newton. Entonces decimos que la suma de las fuerzas en I es igual a 0. Entonces tenemos
fuerza tensión menos fuerza peso igual 0. Ft es igual a Fp. Fp es igual. Y nos quedaría, entonces para sacar la fuerza peso, quedaría Ft que es igual a masa por gravedad. Masa por gravedad. Y entonces acá tendríamos que poner que la fuerza tensión es igual a la masa, que son 946 kilogramos por 10 metros segundo. Y esto nos daría, vamos a ver acá la calculadora, a ver la fuerza metros segundo. Me faltó poner ahí metros segundo, metros segundo, entonces quedaría ahí 9 406 por 10 me daría, entonces acá tendríamos que multiplicar los 946 por 10 y eso nos daría 9000. Sería la fuerza de tensión. Fuerza de tensión sería igual a 9460 newton. Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. Perdón, así. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y nos dice que el sistema muestra dos bloques M1 200 kilogramos y M2 100 kilogramos. Determine el coeficiente de roce para que el sistema se mueva. Entonces vamos a decir que acá el M1 sería 200 kilogramos y el M2 sería 100 kilogramos. Entonces, como tenemos y buscamos una fuerza de roce, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, ya que tenemos una fuerza de fricción, una fuerza de tensión en el bloque de 200 kilogramos M1 y el de 100 que es el M2. Entonces haríamos un cuerpo libre, un diagrama de cuerpo libre para diagrama de cuerpo libre para M1. Este sería así. Ahí. Un poquito más grande ahí. Ya. Sería Y y X. Y aquí tendríamos una fuerza neutra, una fuerza de tensión, una fuerza de fricción y fuerza peso 1. La fuerza peso 1 de M1. Entonces esto nos quedaría así, una fuerza por acá, Entonces ahora tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre para M2. Entonces lo quiere decir y acá y X. Y aquí tendríamos una fuerza de tensión y una fuerza peso. Bueno, Ft y fuerza peso 2. Entonces nos quedaría una fuerza hacia arriba, que es la de tensión, y una fuerza peso hacia abajo. Entonces, para buscar el coeficiente de roce, tenemos que
sacar la fuerza de fricción y la fuerza normal. Entonces, de cada DM1 y DM2, por decirlo así. Entonces para continuar vamos a seguir por orden. Vamos a sacar la fuerza del bloque número 2 que se ejerce en el eje Y. Entonces decimos que en el eje Y vamos a ocupar la ley número 1 de Newton, donde decimos que la sumatoria de la sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0, aunque Ft es menos Fp2 es igual a 0. Entonces decimos que Ft es igual a F2. Entonces decimos que para sacar la fuerza peso, decimos que masa por gravedad. Para sacar fuerza peso, esa es la fórmula. Entonces decimos que Ft es igual a al M2, que serían 100 kilogramos por... ¿Cuánto era por kilogramo? Eran, ya no me acuerdo, a ver, eran 10 metros segundo cuadrado. Ya. Entonces eso nos darían como fuerza de tensión 1000 newton. Pues, seguimos con el bloque número 1, donde dice que vamos a aplicar la ley en el eje X, la ley número 1 de Newton, ya que no se encuentra ningún cuerpo ejerciendo alguna aceleración entre sí. Entonces decimos que F, que la sumatoria en el eje X, las fuerzas en el eje X es igual a 0. Entonces decimos que Ft es menos Fr igual a 0. Entonces decimos que Ft igual a Fr. Y como recién en el ejercicio sacamos la fuerza de tensión, entonces la fuerza de tensión en el eje X en el bloque 1 sería de 1000 newton en la fuerza de fricción. Seguimos. Para sacar la fuerza en el eje Y en el bloque número 1, decimos que el eje Y ocuparemos la ley número 1 de Newton, diciendo que la sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0. Entonces decimos que F nos quedaría Fn menos Fp por I sería igual a 0. Entonces eso nos daría que Fn es igual a F por 1, peso 1, y diríamos que Fn es igual, Fn es igual a masa por gravedad. Entonces esto quedaría como Fn igual a 200 kilogramos por 10 segundo cuadrado. Y esto nos daría Fn igual a 2000 newton. Perdón, ahí nos quedaría 2000 newton, perdón, se me ocurrió. Nos quedaría 2000 newton. Entonces ahí encontraríamos la fuerza en el eje Y, que ejerce 2000 newton. Entonces para sacar el coeficiente de roce, ocuparemos la fórmula que dice que fuerza de roce es igual a coeficiente de fracción, que se escribe así, por fuerza
neutral. Entonces decimos que la fuerza neutral, la fuerza de fricción es de 1000 newton, igual a coeficiente de fricción por la fuerza neutral, que sería 2000 newton. 2000 newton. Esto nos dio en el bloque 1 y esta es la fricción que nos dio en el bloque 2. Entonces, juntando estos dos pesos, podríamos decir que 1000 newton son divididos por 2000 newton y el coeficiente de fricción que hay ahí. Entonces decimos que prendemos la calculadora, que 1000 dividido por 2000 es igual a 0,5, perdón, a 0,5 coeficiente de fracción. Entonces ese sería nuestro coeficiente de fracción para este ejercicio. Espero que se haya entendido.